El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Bienvenidos a una edición más de La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, en donde tenemos comentarios, entrevistas, reseñas, mucha música e invitados especiales a que nos hablen sobre distintos aspectos de la cultura, el arte y la ciencia. Es para mí un momento muy feliz poder entrevistar a Wade Davis, un gran investigador etnobotánico, antropólogo, estudió su doctorado en biología en la Universidad de Harvard y después su doctorado en etnobotánica. Y ha estado vinculado por varias décadas a nuestro país. Bueno, es ya ciudadano colombiano, es un canadiense colombiano y ha hecho un libro que nos ha hecho pensar nuevamente en el río Magdalena. Estamos hablando de Magdalena, Historias de Colombia, un libro que es un extraordinario viaje por el río fundador de la patria colombiana. Sin el río Magdalena no se explicaría ni la historia prehispánica, ni la historia colonial, ni la historia contemporánea de Colombia. Ha sido una arteria vital de nuestro país. Y Wade, que lo investigó durante más de 4 años, que estuvo recorriéndolo, haciendo investigación no solamente de campo, sino relacionándose con la gente, relacionándose con investigadores, pero sobre todo con la gente de a pie, con pescadores, con la gente en el macizo colombiano, con los mamos en la Sierra Nevada, con la gente en la desembocadura del río en Bocas de Ceniza. Es decir, es un libro que es un viaje extraordinario que todo colombiano debería hacer de la mano de Wade, y sobre todo por lo que nos abre de horizontes para las dilemas y disyuntivas que tiene que resolver todavía la sociedad colombiana, no solamente desde el punto de vista biológico, climático, ambiental, sino también desde el punto de vista social y político, en donde muchas veces el libro de Wade pues hace unas anotaciones, unos apuntes extraordinarios. Por eso, Wade, te agradezco mucho en nombre de la Feria Internacional del Libro de Cali, de la Universidad del Valle, que es una de las patrocinadoras de mi facultad, que va a estar muy encantada de escucharte y bueno, y decirte que este libro que lo leí, pues lo he regalado y se lo he hecho comprar a todo el que me pregunta y que creo que tiene interés por estos temas. Esperamos que en algún momento puedas venir a la Universidad del Valle para mostrarte algunos desarrollos que queremos que tú conozcas, como la tecnología de extracción de agua del lecho del río Cauca, que es pionera en Colombia y América Latina, que puede ser en sentido solución para muchos de los problemas de agua que tienen las poblaciones ribereñas del Cauca, su mayor tributario, y del río Magdalena. Por eso, pues, de entrada te digo que ese es uno de nuestros intereses, poder tenerte entre nosotros compartiendo con el Instituto Sinara de la Universidad del Valle, con la gente de Cali, con los constructores y con muchos de los que saben del río Magdalena, como por ejemplo Juan Guillermo Garcés, que estuvo conversando con nosotros, o los ingenieros de Sinara, o estamos
estamos hablando de Ferro, el director del Museo del Río Magdalena, y bueno, tantos otros que tú también conociste y con los que tenemos estrechas relaciones. Dicho esto, güey, la primera pregunta es el tema de tu libro. Es un guía, ¿cómo lo concebiste? ¿Cómo fue generándose esto? Porque es un viaje con una cierta circularidad. Empiezas por la desembocadura y te vuelves al macizo colombiano al nacimiento, y hay una circularidad muy interesante que sirve como de marca para este viaje que tú haces, que también hace el lector. Gracias, Dario. Bueno, para empezar, yo tengo que decir que es un honor estar con usted. Muchas gracias para su tiempo y su ayuda. Yo creo que más que todo, la cosa, ese libro Magdalena, el subtítulo es muy importante, Historias de Colombia. En una manera, hermano, no es mi libro, ¿no? Es el libro de toda la gente que encontré durante 5 años viajando desde la cabeza del río, el macizo, hasta la boca, en boca de cenizas. Y bueno, el proyecto mismo empezó en una manera puro como colombiano, mágico, pues, ¿no? Es que yo escribí un libro, El Río, que salió en 2002, en un tiempo en que fue muy duro en Colombia. Y ese libro fue una historia de la botánica, de etnografía y todo, mis viajes durante los años 70, los viajes de mi profesor durante los años 40. Y salió como solamente 500 ejemplos, ¿no? Pero la cosa importante de ese libro, El Río, fue la calidad de la traducción, hecho por un poeta colombiano muy importante, Nicolás Sescuán. Yo siempre digo que el libro El Río no es mi libro en castellano, es el libro de Nicolás. Y cuando salió en 2002, fue interesante para los jóvenes, fue casi una mapa de sueños, ¿no? De historias de su país en un tiempo en que ellos mismos, los jóvenes, no pueden viajar por el conflicto. Y el libro tuvo un impacto importante. Y el gerente del grupo Argos fue un fan de ese libro. Y él empezó con 2 periodistas muy bien conocidos, muy sofisticados, claro y importante, amigos míos, Héctor Rincón y Ana Cano, en Medellín. Y con el apoyo del grupo Argos, ellos publicaron unas tomas en una serie de libros, Savia Botánica, y libros sobre cada de los 5 zonas principales de Colombia: los llanos, Amazonas, el Chocó, la costa Caribe y la zona andina. Los libros no fue para vender, pero para regalar a todos los bibliotecas del país, para mandar un mensaje a los jóvenes, más que todo, que su país no es un país de la violencia, no es un país de la droga, es un país, como siempre digo, de colores y cariño. Y yo estuve tratando de ayudar a ellos para prometer los libros. Y un día, yo en una manera muy casual, yo dije en un almuerzo, bueno, si terminamos con la tierra, empezamos con los ríos. En 2 minutos el equipo subió y con esa idea, ese sueño, para hacer un libro, para escribir, para producir un libro sobre el río, que es la fundación del país, la Magdalena, ¿no? El río Magdalena, claro que es un corredor del comercio, pero también es la fuente de la cultura, poesía, literatura, música. Y el proyecto empezó en una manera muy sencilla, pero como muchos proyectos así, creció en una manera como casi mágico, ¿no? Y después que 5 años salió ese libro, Magdalena. Pero la cosa importante del libro, como escribió mi amigo Héctor Abad, en una manera, si el río fue como una mapa de sueños, en una manera Magdalena, como escribió Héctor Abad, es un carta de amor para el país. Yo estoy tratando de mandar un mensaje, gritar un mensaje al mundo, que Colombia no es un país solamente de la violencia, del conflicto, de la droga y todo. Es un país de las riquezas cultural, etnográfico, biológico, más como rico en el mundo, ¿no? Y por eso el libro, ojalá que la gente pueda ver en ese libro la realidad de Colombia. No es la verdad, pero es mi verdad. Y para mí Colombia siempre fue un país de sueños. Y el otra cosa, Dario, interesante, estoy tan contento de estar con usted aquí en Cali, porque mi vida en Colombia empezó en Cali. Es una historia curiosa, es que mi mamá, yo soy de Canadá, claro, y mi mamá fue una mujer muy humilde, pero fuerte en una manera. En el año 67, cuando yo era muy joven, como 13 años, un día ella me dijo, hijo, tiene que aprender castellano, porque castellano es el idioma del futuro en las Américas. Entonces ella trabajó muy duro
como un secretaria en un colegio público para un año para ganar plata, suficiente plata para mandarme a Cali para vivir con una familia, un grupo de alumnos de Canadá. Pero la cosa curiosa es que yo fui el más joven, a 14 años, y los otros, no sé cuánto, 16, 17, y todos ellos cayeron con mamitis. Y yo estuve no en la ciudad, en el calor y con la gente que manejan, con la gente que tiene palanca, la gente de bien, en los clubes de cabeza. No, yo estuve en la sierra, alrededor, afuera de Cali, al lado de los caminos que llegan hasta el Pacífico. Y fue un momento puro colombiano, un papá tan cariñoso, una hermana como una Ángela, una abuela que estaba siempre charlando con ella en un jardín de las frutas, de las flores. Para mí fue como una cosa mágica. Y todos los otros muchachos que cayeron con mamitis, y yo, al contrario, sentí que por fin encontré mi hogar. Y ese fue la empieza de mí. Y cuando la gente dice, ¿por qué tiene tanto cariño para Colombia? ¿Por qué siempre está tratando de presentar lo que es bueno en Colombia? No es en una manera como romántico, es algo mucho más profundo de eso. Es que en Colombia encontré mi destino. Los libros son una manera muy como sencillo en que yo puedo tratar de dar a Colombia lo que Colombia presentó a mí. Voy a empezar mi relato con alegría y con afán. En la población de Plato se volvió un hombre caimán. Ayer que me fui a bañar, por la mañana temprano vi un caimán muy singular, con cara de ser humano. Ahí se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Ahí se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Bueno, es una especie de retribución que yo entiendo, comprendo y comparto que tú haces al país con este hermoso libro, con este viaje. Yo creo que una de las cosas más hermosas que tiene el libro es cómo tú vas, a medida que avanzas en el libro y empiezas con los mamos de la Sierra Nevada, que son tus amigos, y vuelves otra vez al macizo colombiano, es tu relación con las culturas indígenas que todavía existen en el río, empezando por los mamos, para que hablemos de eso, porque ese es quizás uno de los puntos más extraordinarios, porque apunta a algo necesario y fundamental, que es la valorización del aporte de esas culturas que han hecho en el pasado, que siguen haciendo y que son, dijéramos, como tú lo has hecho en otro libro, saberes ancestrales que no se pueden perder. Dario tiene razón, es una pregunta muy profunda. Mire, para mí Colombia es un país de milagros, y uno de los milagros más importantes es que todo, hasta hoy día, los menos 80, quizás 90 grupos étnicos, y cada uno de ellos tiene algo a explicar al mundo, y más que todo los mamos. Y imagínense, es increíble, 2 horas en avión afuera de Barranquilla, Santa Marta, hasta Miami Beach. Ahí en la sierra todavía tenemos ese conocimiento, esa sabiduría. Por ejemplo, uno de los mamos que me encanta, de los arahuacos, Mamo Camilo, un amigo mío de muchos años, desde los años 70, me dijo algo muy importante, que mire, la paz no vale nada si es solamente una manera en que los varios lados del conflicto pueden unificarse para mantener una guerra contra la naturaleza. Tenemos que crear paz con todo el mundo. Y la cosa interesante es que en ese mismo momento Mamo Camilo me dijo que de vez en cuando los mamos viajan hasta la Boca de Ceniza para hacer pagamentos al río. Entonces nosotros, con un grupo de no sé cuánto, 26, 27 mujeres y hombres y niños y sacerdotes y hombres, fuimos juntos hasta la Boca de Ceniza. Es un milagro colombiano, con los pescadores que viven sobre las piedras, con la poesía en sus casitas. Es un sitio increíble. Pero también los mamos me dijo que antes los hermanos mayores subieron hasta la cabeza del río, hasta el macizo colombiano, hasta la laguna de la Magdalena, en el páramo de las Papas. Y ellos creen que la sangre que tenemos en nuestro cuerpo es igual como la agua que se encuentra en un río. Y en una manera científica tiene razón, porque con nosotros todos vamos a morir. La sangre que tenemos va a llegar en la mar como todos los ríos del mundo.
Pero la cosa interesante es que me dijo que cuando ellos estaban andando a pie 1500 kilómetros para llegar al macizo, paran en cualquier pueblito para ver cómo es la manera en que el pueblo está tratando el río. Porque ellos creen que la manera que nosotros estamos tratando el mundo de la naturaleza es como un símbolo de la alma que tenemos. Y es interesante, es una de las esperanzas de Colombia. Cuando yo era joven como un estudiante en los años 70, por ejemplo, Dario, y cuando yo dejé a los parientes de mis amigos en la Nacional en Bogotá, que estuve en el tren de viajar a la sierra para estudiar la coca o las plantas medicinales y los mamos y todo, los parientes en los años 70 siempre me dijo por qué quiere vivir con la gente sucia. Esa fue la conciencia del país hace 50 años, pero ahora es totalmente distinto. Aparte del presidente Duque, los últimos 5 presidentes colombianos viajaron a la sierra para dar sus respetos a los mamos que ahora son un símbolo del patrimonio del país. Es como lo que pasó en el Amazonas con Virgilio Barco en los años 80-85, cuando el presidente Barco dijo a Martín Van Hildebrand, amigo de nosotros, un antropólogo, y en ese tiempo como el jefe de asuntos indígenas, el presidente Barco dijo a Martín, tú hagas algo para la gente del Amazonas. Y en 5 años, Martín hizo más que algo. Él quería una zona de resguardos así grande como un país europeo. Y en la Constitución de 1991, sus derechos a sus terrenos, ahí en la ley de Colombia, es como un milagro, ¿no? Y por eso tenemos que mandar un mensaje al mundo que Colombia es un país en una manera demasiado progresivo. Claro que hay problemas y todavía tenemos el veneno de la droga y claro que tenemos que limpiar todo eso con un proceso de legalización y tenemos que crear un mercado para la hoja ni para la droga. No es que la droga es un veneno, pero la hoja es una planta sagrada. La hoja de la coca y la cocaína es como las papas y vodka, son totalmente distintos, ¿no? Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Ay, era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Viene los... Pero en ese libro estuve tratando de dar a toda la gente de la cuenca un voz, una manera de explicar algo de sus vidas. Por ejemplo, había un señor que me encanta, Morita. Él fue un hombre muy humilde, un pescador, alguien que empezó su vida trabajando en los campos de caña y todo eso. Pero él tiene una relación con los manatís muy profundo. Es un hombre muy, muy interesante. Un día nosotros estuvimos juntos alrededor de Sabana de Torres, en el medio Magdalena, un ciénaga pequeño. Y Morita me dijo que con los alumnos del colegio local, ellos encontraron unas 75 especies de mariposas. Y yo dije, carajo, hombre, es increíble, porque en todo de mi país, Canadá, un país enorme, no tenemos más que 200 mariposas. Y después Morita me dijo, sí, pero hermano, tiene que entender que en Colombia un mariposa es solamente una flor que puede volar, por eso tenemos tantos. Entonces en el libro hay muchos, es que la historia del conflicto ya está en el libro y la historia también de la colonia, la historia de la gente precolombiana y todo, pero más que todo el libro es un libro de esperanzas. Por ejemplo, Puerto Berrío es increíble, los NNs y el trabajo de mi amigo Juan Manuel Echevarría sobre eso. Puerto Berrío, un sitio con los remolinos en el río, los muertos, bajando el río durante el tiempo en que Magdalena fue como el cementerio del país, con gallinazos encima y toda esa cosa tan terrible. De una violencia muy acirrada, de conflicto. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa.
Yo quería llevarte para otro lado, dijéramos, del libro que me interesa que tú trates. Es muy fuerte en el libro tu idea de que hay una utopía, por supuesto, no es nada romántica, como lo has aclarado, pero sí es con una perspectiva, como se habla hoy, de que se puede recuperar. Y en ese sentido, pues hay ejemplos de cómo se ha hecho en otras partes, en el Mississippi, de una manera en el Támesis, en Londres, o en otros ríos en los cuales han habido intervenciones importantes y que tú planteas muy claramente a lo largo del libro. Nos dejas ese sabor, esa inquietud, ese deseo, esa necesidad que uno como lector va sintiendo. Hombre, este río es muy importante, hemos estado de espaldas a él, hoy en día tiene una turbiedad extraordinaria mientras las poblaciones ribereñas no tienen agua. Por eso la solución que se está planteando acá en el Cauca de sacar agua pura del lecho de abajo puede ser una gran solución, pero que nos hables un poco de la idea que tú planteas en el libro reiteradamente de la recuperación y de los ejemplos que hay en el mundo en relación a esto. Bueno, gracias, Dario. Claro que uno de los mensajes de COVID fue la manera en que la tierra puede recuperar. Imagínate los tomos de los canales en Venice o del río Medellín en Medellín, o también como los bestias salvajes en las calles de Barcelona o sobre ciudades como Karachi, Delhi y Mumbai y todo, ¿no? Es que en COVID, cuando la economía del mundo paró, la tierra fue como increíble. Y al mismo tiempo podemos ver en eso el impacto que tenemos. Lo que estoy tratando de explicar en el libro, en una manera como casi simbólica, es que si podemos mandar un mensaje al mundo, que el mundo está como con tantos problemas, pero Colombia está subiendo con la paz. ¿Qué símbolo más fuerte que una campaña para limpiar el río Magdalena? Y los ríos, claro, pueden recuperar en una manera tan profunda. El río Hudson, al lado de Nueva York, fue totalmente una basura, ¿no? Y el río Thames en Londres también, en el año, no sé cuándo fue, como 1967, creo, el Museo de Historia Natural en Londres dijo que el río Thames fue un río totalmente muerto, ¿no? Con afecto llevar al valle un cofre de plata, una bella serenata con música de acordeón, una bella serenata con música de acordeón, con notas y con folclor de la tierra de la Maca. Pero ahora, hoy día, se puede encontrar unas 125 especies de pescado en el río abajo de los puentes en Londres. Entonces, el Magdalena, si podemos limpiar solamente el río Bogotá, que llega en el Magdalena, en Girardot, podemos hacer la mitad del problema. Pero más que todo, hay un otro mensaje más importante. Es que Colombia, que ya estamos en el año 200 de su independencia del país, es el único país en el mundo que fue fundido con una visión de la historia natural. Es interesante porque Simón Bolívar tuvo una relación con Humboldt muy importante, muy profundo, y él tuvo un odio para los españoles, más que todo porque ellos estaban robando, sacando, destruyendo, extractando todas las cosas del pueblo sin dejar nada, ¿verdad? Entonces, para Simón, con la ayuda, la influencia de Humboldt, para él la naturaleza fue más que como los bosques, los ríos, las ciénagas, fue un símbolo de libertad, un símbolo. De vez en cuando Humboldt estaba charlando en metáfora, como the universe of nature, el universo de la naturaleza, pero para Simón Bolívar no fue metáfora, fue la realidad, ¿no? Entonces, para él, la naturaleza fue un símbolo, la fundación de la libertad. Y por eso, a mí parece que en Colombia es mejor si podemos presentar esas ideas no como campañas medioambientales ni como regulación del gobierno, no, si podemos presentar un programa para limpiar el río, no como la política
política, la cosa de la ley o algo. No, como un acto patriótico, porque según Bolívar, para proteger la tierra de Colombia, ese fue un acto patriótico. Y para destruirlo, solamente para su bolsillo, ese fue un acto de terror. Entonces, yo creo que podemos presentar todas las ideas, no como peleas políticas, pero invocaciones de la alma del pueblo. Y es importante porque la riqueza de Colombia es la naturaleza, la riqueza del país es la biodiversidad, el país más rico en el mundo. No hay un sitio en Colombia, Darío, que es más que un día afuera de cualquier zona ecológica del mundo. Esa es la riqueza de Colombia. ¿Y por qué estamos poniendo veneno sobre los bosques? ¿Para qué? Para tratar de eliminar la coca. La gente, hay 130,000 familias en colombianos que viven por la coca. Ellos van a sembrarlo. La cosecha vale 10 veces más que cualquier otro cultivo. Entonces, la coca va a seguir. Lo que tenemos que crear un mercado legal para los campesinos para que ellos puedan sembrar la hoja y venderlo en un mercado legal para que el país pueda conseguir con los impuestos la plata para pagar los gastos de la paz. Después, 50 años van pagando para los gastos de una guerra, que el fuego de la guerra siempre fue la droga, la cocaína. Hemos llegado al final de esta primera parte de la entrevista con Wes Davis. Dario, thank you for doing this. Bueno, gracias. Un gran abrazo, mi hermano. Agradezco a nuestra productora general Shirley Sáenz Mosquera. En el sonido, Fernando Patiño, quien les habla, Darío Henao Restrepo. Les deseo un feliz resto de domingo y los espero la próxima semana aquí en La Palabra en Radio 105.3 de la FM. Hoy cantar el corcovado. Yo nací de la montaña, hoy cantar el corcovado. Y vi tejiendo la araña, sus redes sobre dorado. Y vi tejiendo la araña, sus redes sobre dorado. Toma, prende la vela que me quemo. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.